Buenos días a todos y bienvenidos hoy. Soy el doctor Alfonso Guzmán, jefe de la unidad de infectología del Hospital El Carmen, y hoy les voy a hablar un poco sobre la vacunación de COVID, sobre su impacto en el mundo, sobre el impacto que tuvo en el último año. Eso, dentro del contexto de este curso de vacunaciones, es sumamente importante para entender cómo una medida como vacuna puede tener un impacto muy significativo en salud. Bueno, hablar de vacunación de COVID es algo que para todos es algo que nos marcó. El COVID fue una irrupción en el sistema de salud y en la vida de todos los que hacemos vida en los hospitales, que es muy difícil de olvidar y de superar. La sociedad, por un lado, quedó marcada del encierro, de las mascarillas, del no poder ver a sus familiares. Nosotros quedamos marcados de otra realidad, de la guerra, de los muertos, del sufrimiento. Y en ese contexto, tratar de comprender cosas como las que vemos en la imagen, un movimiento claramente en contra de las vacunas, a nivel mundial, no a nivel local, en casi todos los países, donde la gente llamaba abiertamente a negarse a las vacunas. El día que estamos grabando esta presentación, ha sido noticia en todas las redes sociales, en distintos medios de comunicación, lo que fue la interpelación de los dirigentes de Pfizer en el Congreso de la Comunidad Europea. Y allí un senador noruego interpeló a los de Pfizer con una pregunta directa en la cual le decía si cuando se usó la vacuna o si en los estudios iniciales de la vacuna o cuando se aprobó la vacuna había evidencias de que la vacuna disminuía la transmisión. Y en esa interpelación, la señora que vemos arriba a la izquierda, representante de Pfizer para ese momento, simplemente dijo, era tan importante tratar de disminuir el impacto de la enfermedad que efectivamente no teníamos prueba. Bueno, eso ha hecho que hoy en día en todos lados digan, Pfizer mintió, los gobiernos nos mintieron, y durante toda la pandemia hemos vivido una cantidad de fake news, como por ejemplo la que vemos abajo a la derecha, en la cual se dice que las vacunas incrementaron un 525% el número de muertos por coronavirus. La verdad es que no ha sido fácil. Y veamos algunas cosas que pasaron. Un grupo de católicos llamado David contra Goliat hizo una campaña muy grande en Estados Unidos, pero también en Brasil, en Argentina. Nosotros no vivimos eso en Chile, pero tomaban fragmentos de información parcialmente verdadera, algunas sin ningún argumento, para hacer una campaña muy grande en contra de la vacuna. Y el tema o el término pandemia tomó las redes sociales, tomó los medios de comunicación, y todavía hay personas, a pesar de la cantidad de muertos que hubo y de lo difícil que ha sido esto, que niegan que COVID haya sido un problema. Con esta pequeña introducción, los quiero llevar a lo que les voy a conversar en los próximos 20 minutos. Vamos a hablar un poquito de vacunas, y de vacunas en términos general, no solo la vacuna de COVID. Vamos a ver cómo las vacunas han cambiado la historia de la humanidad. Vamos a hablar de COVID, la última pandemia, año 2022. Octubre del 2022, cuando ya pensamos que esto pasó, les voy a demostrar que tal vez eso no es así. Vamos a hablar algunas consideraciones de la vacuna del COVID, algunas palabritas de qué es eso que tanto se habló de inmunidad de rebaño, y finalmente vamos a ver lo que es el impacto real de la vacunación por COVID. En esta lámina que vemos acá, vemos el impacto en Estados Unidos de las distintas vacunas. Y viruela pasó de tener más de 29.000 casos al año a tener 0. Claro, con los millones de casos que hemos tenido de COVID, uno pensaría que eso no es significativo.
Sarampión de 530.000 casos anuales a menos de 100 casos al año. Poliomielitis de 16.300 casos a ningún caso al año. Y varicela de más de 4 millones de casos a 450.000 casos. Disminuciones entre el 100 y el 90% de los casos que ocurren al año del periodo prevacunal al periodo postvaccinal. En Chile vemos experiencias similares, y esto es datos de la vacunación de sarampión en Chile. La vacuna se introduce en 1964, pero se mantenían casos, y en 1991-92 el Ministerio de Salud decide hacer una campaña masiva de vacunación y de una revacunación, porque parecía que 2 dosis eran importantes. Y vean lo que ocurre desde 1996 en adelante. Desaparecen los casos de sarampión en Chile. Ejemplos de que las vacunas cambian el curso de las enfermedades. Y vean estimaciones de lo que ha significado vacunas en Estados Unidos. Con vacunaciones rutinarias, Estados Unidos evitó 419 millones de enfermedades, más de 936.000 muertos y casi 2.000 millones de dólares en costos sociales, de los cuales 406.000 millones son solo en costos directos. Y esto es un periodo de 24 años. Las vacunas no solo previenen enfermedades, sino que son altamente costo efectivas. Y aquí tenemos vacunas de hepatitis B, vacunas de sarampión, rubiela, parotiditis, de difteria, tétanos, pertusis, varicela y polio. Con esas vacunas que están allí, esos son los resultados entre el 94 y el 2018. Entrando en la vacuna de COVID, solo recordar que tenemos 4 vacunas en el mercado, distintas cada una. La que más generó, tal vez por lo novedoso, pero la que más generó cuestionamientos, probablemente la vacuna de RNA mensajero. En eso Pfizer y Moderna son las 2 fundamentales, las 2 están en Chile. Tenemos las vacunas de vector viral que usaron adenovirus para exponer al virus al sistema inmunológico. Vacunas de virus desactivado, y eso es lo que ocurrió con Sinovac, por ejemplo, que fue la que nosotros más usamos, y unas vacunas en base a fragmentos, a pequeñas proteínas del virus, que esas no tenemos ninguna en Chile, pero que han sido vacunas útiles. Este desarrollo acelerado de vacunas, que llevó a algunos cuestionamientos, llevó a plantear si no se habían hecho las pruebas necesarias de seguridad, y eso son de las cosas que hoy en día cuestionan, pero efectivamente se cumplieron todos los pasos de investigación necesarios para aprobar las vacunas. Abrieron un campo que ya veremos en los próximos años cómo empezaremos a tener vacunas para otras enfermedades e investigación en vacunaciones para otras enfermedades que hasta ahora no se ha logrado. Aquí están todas las vacunas y la eficacia de cada una de ellas. ¿Cuáles estuvieron en Chile? Moderna, Pfizer. Tuvimos por algún tiempo la vacuna de AstraZeneca, tuvimos la vacuna de Janssen, estuvo muy poquito, tuvimos algo de CanSino y tuvimos Sinovac, que fue probablemente el caballo grande de batalla en la primera y segunda ola de la pandemia. Cuando uno decide vacunar masivamente a una población, lo hace tratando de conseguir 3 cosas fundamentales. La primera, disminuir la carga de la enfermedad. Y cuando hablamos de carga de enfermedad, ¿de qué hablamos? Del número de infecciones severas, de que el sistema hospitalario no se colapse y que por lo tanto tengamos una menor demanda al sistema hospitalario y de tener una menor mortalidad por la enfermedad. La vacuna de influenza, que nadie cuestiona, que en línea general la usamos todos los años, en personas mayores de 65 años, de 64 años, es una vacuna que previene el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos a UCI y el 37% de las muertes atribuibles directamente a la influenza. Con esos números, esa vacuna es una vacuna aceptada casi universalmente. La vacuna de COVID para infección respiratoria es una supervacuna, porque esos números de hospitalizaciones, de ingresos
y de muerte suben a más del 90% con la vacuna. Por lo tanto, estamos cuestionando algo que al menos en disminuir la carga de enfermedad ha demostrado ser muchísimo más eficiente que otras vacunas. Pero también las vacunas intentan disminuir la circulación viral. ¿Qué significa eso? Que la gente se contagie menos. ¿Y por qué se contagiaría menos? Porque tiene anticuerpos que evitan que se contagien. Aquí es donde probablemente la vacuna de COVID tenga menor capacidad. ¿Y por qué ocurre eso? Hay dos explicaciones. Por un lado, las vacunas aceptadas para COVID son vacunas que se colocan intramuscular. Eso hace que la inmunidad que produzca sea inmunidad de anticuerpos IgM, IgG, inmunidad celular, pero no de unos anticuerpos que están en las mucosas que son los IgA. Y por eso se ha intentado desarrollar vacunas inhaladas para el COVID. Entonces, eso sería una cosa. Y lo otro es que este virus tiene una capacidad de mutación muy significativa y por lo tanto de evadir la respuesta inmune primaria. Sumado a un tema que era muy difícil de demostrar y es que la mitad de las personas que se infectan no hacen síntomas, por lo tanto, demostrar la disminución de la circulación viral, que es lo que hoy en día más se cuestiona de las vacunas, efectivamente no ha sido fácil con COVID. Pero vean poliomielitis. Poliomielitis, una vacuna antigua, demostró disminuir la circulación viral. Y hoy en día no hay en los países con alta tasa de vacunación circulación de virus polio salvaje, que es el que da más enfermedad. Los casos de polio que hemos visto son por virus vaccinal. Hay una vacuna que es de virus atenuado que es capaz ese virus de dar enfermedad en personas que tienen mucho compromiso. Finalmente, y como objetivo último de las vacunas, está erradicar una enfermedad. Tenemos años vacunando a las personas y solamente hemos logrado erradicar una enfermedad con las vacunas y es la viruela. La viruela humana, porque ahora hablamos de viruela de mono, pero la viruela humana se logró erradicar con las vacunas. Y antes de que se erradicara la enfermedad, vemos cómo disminuyó la carga de enfermedad. Y ahí está una foto de 1891 de cómo era la enfermedad en alguien vacunado y en alguien no vacunado. Y si ustedes me dicen a mí que eso no iba a erradicar la enfermedad y que por lo tanto no usáramos la vacuna, yo me quedo con el niño que ustedes ven a su derecha en relación al de la izquierda. En 1980, 183 años después de haber comenzado a vacunar, la Organización Mundial de la Salud decretó que se había erradicado la viruela. Pretendemos que las vacunas de COVID en menos de 2 años nos eliminen una enfermedad. Señores, 183 años se demoró y nadie cuestionó que usáramos la vacuna, porque la gente moría menos, porque la gente enfermaba menos grave. Entonces, pongamos en perspectiva las cosas. Tal vez, COVID pueda ser la primera pandemia de la historia que se controle por una vacunación masiva, por una vacunación de más del 80% de la población en un periodo de tiempo muy acotado. Para lograr eso se pensó que la inmunidad de rebaño podía proteger. Y la inmunidad de rebaño es la incapacidad de las personas que están inmunes de transmitir la enfermedad. Entonces, de alguna manera, la vacunación protege al que se vacuna, pero también protege al que no se vacuna. Eso, en el caso de COVID, lamentablemente, como hemos visto y por las razones que les comenté antes, no se va a lograr. ¿Se acabó el COVID? Es una pregunta que todos nos hacemos al día de hoy. Hoy es 19 de octubre y estos son los datos hasta el 18 de octubre. Y yo solo quiero que ustedes vean, hasta ahora se asume que han muerto o muertes reconocidas 6.500.000. Pero yo quiero que vean el cuadrito que tienen más a su izquierda. En Alemania, en los últimos 28 días ha habido más de 2 millones de casos y han muerto 2.500 personas. Eso es entre 80 y 100 muertos por día.
Pero vean los números de Estados Unidos. En los últimos 28 días, 11.317 fallecimientos atribuibles directamente a COVID. En personas probablemente la mayoría no vacunadas. Pero eso son más de 400 muertes por día. Ya nos olvidamos de eso. Ya pasó. Tenemos que vivir, y es verdad. La gente tiene la necesidad de vivir. Pero no nos podemos olvidar de esto. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, todos estábamos dolidos. Y hoy en día siguen bombardeando, sigue muriendo gente todos los días. Pero ya nos olvidamos. Ya tenemos temas más interesantes que ver. COVID no se ha terminado, lamentablemente. Veamos algunas cosas del COVID. Esto es un documento que saca la revista Lancet, la revista científica, si no la más importante, la segunda de mayor impacto después de New England Journal of Medicine, de las lecciones aprendidas a lo largo de la pandemia. Es un documento de unas 20 páginas, dice las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, habla de cómo impactó en educación, cómo impactó en otras enfermedades, y aquí dibuja lo que han sido las 3 olas. Vean, abril a agosto del año 2020, probablemente el peor periodo y el que más miedo nos dio. Pero si ustedes comparan eso con las curvas que están en el mismo periodo, en el 2021, o con lo que ocurrió a finales del 2021 y principio del 2022, se dan cuenta que eso era un juego de niños con lo que vino después. Para nosotros esa primera etapa fue mucho más impactante. No sabíamos cómo responder, no sabíamos cómo cuidarnos, no había vacunas. Pero vean cómo el número de casos cada vez ha sido mayor. Y ese número de casos que ustedes están viendo se reflejó en un gran aumento de mortalidad en distintos países. Y esa es una mortalidad que en la gráfica de la izquierda ven en número de muertes acumuladas. Y lo que quiero que vean es que si bien se reconocen 6,5 millones, cuando uno estima el exceso de muertes, son 17 a 20 millones de fallecimientos por COVID. Y lamentablemente, ese número de fallecimientos están allí reflejados y la tasa de número de muertos por habitante llegó a ser tan alta como 4.500 fallecimientos por 100.000 habitantes. Estos son los países que han tenido mayor compromiso relacionado al COVID. Y aquí lo que estamos viendo en este gráfico, no solo mayor compromiso, sino el número de países en los cuales, a pesar de lo que se estaba viviendo, ha habido protestas masivas en contra de las vacunaciones. En Chile no hubo, pero al lado, en Argentina, en Brasil, en Colombia, protestas muy significativas asociadas a COVID. En Estados Unidos, en México, en Europa. O sea, a pesar de lo que ocurría, la gente, en una forma de reaccionar, en una forma de rebelarse, negaban la existencia del COVID, negaban el beneficio de las vacunas, negaban que esto estuviera ocurriendo. Este es el porcentaje de población más vacunada y aquí se demuestra lo que es la inequidad en las vacunaciones. Países con más de 80% de vacunación, Chile, algunos países de Europa, pocos más, pero si vemos África, máximo el 10% de la población está vacunada. Si vemos países de América y Venezuela es un ejemplo, solo el 40% de la población está vacunada. Una inequidad que, como veremos más adelante, se manifestó en números de muertes. COVID no se ha terminado, COVID tuvo impactos muy significativos y las vacunas desde muy precozmente empezaron a demostrar que la mortalidad disminuía. Y estos son trabajos publicados a mediados del año 2021. Llevábamos 5 meses vacunando, ya uno podía ver cómo en la población vacunada el número de muertos era menor. Y vean estos datos de Israel como primeros datos. La curva azul es la población vacunada porque ellos comenzaron vacunando, al igual que en la mayor parte de los países, a los que más morían, que eran las personas mayores de 60 años. Y vean cómo la mortalidad y la
número de casos y el número de admisiones hospitalarias, en la población no vacunada, que era la menor de 60 años, seguía igual y en la población vacunada había caído. Aquí tenemos un poco lo que ocurrió en Estados Unidos una vez que comenzó la vacunación, a pesar de ser un país que ha tenido muchísimas dificultades en vacunar a su población, porque se han rehusado a colocarse la vacuna. Al empezar la vacunación, vean cómo el número de casos comienza a caer y vean cómo el número de muertos comienza a caer. Este dato es impresionante porque aquí estamos viendo el número de muertos entre enero y junio del año 2021 y la campaña de vacunación en Estados Unidos empezó en las casas de cuidado, en los ancianatos. Y vean cómo esa población que era la de más riesgo, la mortalidad cayó rápidamente, mientras que en el resto de la población todavía no vacunada, seguían teniendo una alta mortalidad. Esto es lo que se refleja aquí en una curva distinta. Entonces, muy precozmente sabíamos que tal vez no mejoraba la transmisión, pero que definitivamente la población vacunada moría menos. Este es un estudio muy importante de tratar de ver cuál fue el impacto de esa campaña masiva de vacunación. Y yo quiero que nosotros veamos este gráfico o los dos gráficos de una forma distinta. Lo que está en la barra gris abajo, en el gráfico de la izquierda, es el número de muertos que ha ocurrido por COVID desde enero del 2021 hasta enero del 2022. Lo que vemos arriba en azul son las muertes estimadas, tomando los datos de lo que era 2020, de muertes asociadas a COVID que han debido ocurrir. Por lo tanto, ese diferencial que ustedes ven aquí entre el azul claro y el gris que tenemos abajo, es un diferencial que se debe a muertes evitadas por las vacunas. Y en esa gráfica de la izquierda está el número de muertes evitadas por vacuna por día. Y vean que en un momento de un gran contagio, de un pic alto de contagio, hubo días que en población vacunada por día se evitaron más de 150.000 muertos. Lo que se ve en un verde claro, que lo ven aquí también, son muertes indirectas asociadas a la pandemia. ¿Qué significa eso? Eso significa muertes de personas que no se pudieron atender en los centros hospitalarios de su patología, simple y llanamente porque estaban colapsados por COVID. Cuando uno hace el cálculo de cuántas muertes se evitaron en un año por vacunación, ese cálculo llega a 20 millones de vidas salvadas en un año solo por la vacuna. Murieron 17 millones de personas por COVID, probablemente. 20 millones se salvaron por usar la vacuna. Y todavía nos cuestionamos. Pero nuevamente, el impacto ha sido desigual. Hay países que han logrado vacunar y si nosotros vemos a Europa, a Chile, a Uruguay, a Canadá, países con alta tasa de vacunación, se estima que el número de muertes evitadas por cada 10.000 habitantes varía entre 59 y 170. Pero hay países en los cuales no se ha evitado más de 4 a 12 muertos. Y ahí esa inequidad está en relación a lo que hablamos antes de inequidad en oportunidad de vacuna, que es lo que vemos en esta gráfica de puntos, como los puntitos más oscuros, que son los países de alto recurso económico, su capacidad de disminuir muertes por 10.000 habitantes es mucho mayor que los puntos amarillos, que son los países con menos recursos. Tomando los datos de ese trabajo, se estima que en Chile se previnieron o se evitaron 146.000 fallecimientos por COVID. 146.000 fallecimientos en un año. Y ustedes saquen la cuenta de lo que eso significa. Murieron 30.000 personas probablemente, 35.000. Se evitaron 146.000 gracias a una campaña precoz de vacunación. Estos son la balanza de lo que es el riesgo de la vacunación versus el beneficio, porque efectivamente cuando uno toma un medicamento, cuando uno recibe una vacuna, uno puede presentar reacciones adversas. Y uno tiene que poner en la balanza si esas reacciones adversas pesan más
que los beneficios. Y cuando uno pone en esa balanza, uno decide que una acción terapéutica, que una acción preventiva tiene sentido. Y veamos lo que está a la izquierda. Por cada millón de casos de COVID, tenemos 15.000 muertos y tenemos más de 70.000 hospitalizaciones. Por cada millón de personas vacunadas para COVID, tenemos 2 a 3 reacciones adversas severas. Y es verdad, para esa persona que tiene la reacción adversa, él es el 100%. Pero 2 a 3 por millón, de 1 a 2 hospitalizaciones solo por consecuencia de la vacuna y de 1 a 2 muertes por millón de vacunados. Si nosotros comparamos los dos lados, claramente el lado vacunado pesa mucho más. Ya acercándonos al final, este es el impacto de la vacunación de COVID. Pongámoslo en números, entendámoslo mejor. 20 millones de muertes evitadas en 2021. Esos son 54.795 muertes evitadas al día, más de 2.200 muertes evitadas por hora, 38 muertes por segundo que se evitan gracias a esa campaña de vacunación masiva. Durante este rato que he hablado con ustedes, hubiesen muerto 1.141 personas que están vivas ahí afuera, gracias a las vacunas. Después de esta presentación, yo espero que quienes han hecho este curso sean capaces de entender la importancia de las vacunas, sean capaces de transmitir la importancia que ha tenido esta vacuna y sean capaces de argumentar, que no es fácil, a esas personas que hoy en día nos hacen campaña claramente en contra de las vacunas. Las vacunas son probablemente una de las herramientas, aparte de la mejoría de la alimentación, que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, y no somos nosotros quienes para estar cuestionando ahorita. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, déjenla en el foro del curso que yo intentaré responderles.